Buenas tardes, soy el estudiante Víctor Alfonso Arenas Pardo de la carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doy cumplimiento a la actividad de la asignatura de Derecho Penal Especial. Presento el caso. El 24 de enero del 2018, a eso de las 02 horas, en la carrera cuarta con calle 29, Barrio Solares, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, fue retenido en contra de su voluntad y con el propósito de exigir dinero por su liberación el señor Víctor Alfonso Arenas Pardo, quien fue trasladado a la finca La María, ubicado en la vereda Buenavista, en el municipio de Cartago Valle, donde 4 días después fue ultimado con un impacto de arma de fuego en la región occipital derecha, hallándose su cadáver el 30 de enero por un trabajador a las orillas del río Dos Quebradas, el límite de la finca Los Tréboles, lugar donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial CTI efectuaron la inspección técnica al cadáver, el cual presentaba los miembros superiores atados sobre la espalda. El examen médico legal practicado a la víctima describe lesión por arma de fuego de carga única, proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en región occipital derecha, sin orificio de salida, pues el proyectil se aloja y se recupera en la cavidad craneana. Se indica que a partir del 24 de enero del 2018, la hija de la víctima, la señora Andrea Arenas Jiménez, recibe llamadas por parte de los victimarios desde el mismo número celular que portaba su padre al momento de la retención, haciéndole una exigencia económica por el valor de 50 millones de pesos para su liberación. Una vez interceptadas las líneas telefónicas bajo los parámetros del artículo 235 subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, se establece que los victimarios utilizaron los emails 015 467 y el 054-325 con la SIM card del secuestrado Arenas Pardo y que corresponden al abonado celular 322-213-0415. Refiere el ente acusador que con ayuda del grupo Gaula se logra recaudar elementos materiales probatorios y testimonios, y el día 14 de mayo de 2018 el señor José Fernández García, capturado por orden judicial, fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartago con funciones de control de garantías. Bajo los parámetros del artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, se recibe interrogatorio del indiciado al señor José Fernández García, acompañado de su defensor, y en diligencia señala directamente a la señora Sandra Jiménez García, esposa de la víctima del señor Víctor Alfonso Arenas Pardo, como la persona que había pagado por la retención y posterior asesinato del señor Arenas Pardo. El fiscal delegado, ante ese señalamiento directo por parte de uno de los victimarios, señor José Fernández García, acude ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartago con funciones de control de garantías y cumpliendo con las formalidades del artículo 297 del Código de Procedimiento Penal. El señor juez constitucional profiere orden de captura contra la señora Sandra Jiménez García, esposa de la víctima, quien fue aprehendida por funcionarios de Policía Judicial, siendo presentados ante el señor juez del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartago. La Fiscalía Primera Especializada de Cartago presenta escrito de acusación en contra de José Fernández García como probable autor material, y Sandra Jiménez García se le acusó como probable determinador. A ambos sujetos a título doloso del delito secuestro extorsivo, descrito en el artículo 169 del Código Penal, modificado por el artículo 2 de la Ley 733 del 2002 y el artículo 1 de la Ley 1200 del 23 de junio del 2008, en lo que tiene que ver con retener, arrebatar o ocultar, con circunstancias de agravación punitiva, artículo 170 numerales 2 y 10 del Código Penal, modificado por el artículo 3 de la Ley 733 del 2002 y el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, tortura física, al llevarlo caminando amarrado hasta el sitio donde lo asesinaron, y la muerte, pues por causa o con ocasión del secuestro sobrevino la muerte del señor Víctor Alfonso Arenas Pardo en concurso heterogéneo sucesivo con los delitos de homicidio, con circunstancias de agravación punitiva de que trata el artículo 103 y 104 numeral séptimo del Código Penal, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación, y el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, artículo 365 numeral quinto del Código Penal, modificado por la Ley 1142 del 2007, artículo 38, y la Ley 1453 del 2011, artículo 19. Con respecto al caso, el esquema del tipo penal, los elementos estructurales de tipo penal constitutivo, se encuentran los sujetos del delito, donde el sujeto activo es quien comete la conducta típica. Para el caso sería el señor José Fernández García como probable autor material, y la señora Sandra Jiménez García como probable determinador. El sujeto pasivo es la víctima, en este caso, que es el señor Víctor Alfonso Arenas Pardo, y el objeto del delito es sobre
lo que se realiza la conducta típica. En este caso el objeto material recae sobre el sujeto pasivo, puesto que la acción de matar incurre en el cuerpo de la víctima. Los elementos del tipo objetivo establecen la forma de la conducta típica con la acción realizada por los sujetos activos. Para el caso se imputó 3 delitos: secuestro extorsivo, homicidio, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Todas esas conductas se encuentran en persona indeterminada, el qué, pero se logra establecer los sujetos activos que cometieron la conducta. Así pues, el secuestro extorsivo contiene varios verbos rectores: arrebate, sustraiga, retenga u oculte una persona. El ingrediente característico consiste en la exigencia de una contraprestación por la liberación de la persona, como ocurrió en este caso, y es aplicable esta conducta a los imputados. Para el homicidio contiene como verbo rector matar a otro, que significa quitarle la vida a otra persona, hecho que se presentó con la víctima, que estando retenido en su libertad le fue quitado la vida. Y por último, la fabricación y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones contiene varios verbos rectores: importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga, como condición característica que no esté autorizada por la autoridad competente. En este sentido, el autor material utilizó como elemento material un arma de fuego para quitarle la vida a la víctima secuestrada. Los elementos del tipo subjetivo se establecen en el grado de intencionalidad del sujeto activo para cometer las conductas típicas. Ambos autores fueron acusados de las conductas a título de dolo, toda vez que el autor material actuó bajo compensación económica, lo que le permitió premeditar, planear y ejecutar los eventos presentados en el caso. Ahora, la determinadora ya tenía la idea de quitarle la vida a su esposo, por lo tanto, busca y realiza el pago a otra persona para que se lleve a cabo este hecho. Su intención era clara y consiguió todos los eventos en los que consistió hasta la muerte del sujeto pasivo. Los elementos normativos del tipo los estipuló el legislador en el Código Penal y otras leyes que las modifican. Así pues, las conductas típicas presentadas en el caso tienen su fundamento en el marco jurídico y normativo colombiano. Así, la conducta del secuestro extorsivo se encuentra descrita en el artículo 169, modificado por la Ley 1200 del 2008, en el artículo primero, y consiste en la privación de la libertad mediante algunas de las formas que describe la disposición que lo tipifica. Eso es arrebatar, sustraer, retener o ocultar a la víctima. El ingrediente característico consiste en la exigencia de una contraprestación por la liberación de la persona. Su tenor literal es el siguiente: el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad o un provecho o cualquier utilidad, o para que haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. Esta conducta resulta agravada conforme a lo previsto por el artículo 170 del Código Penal, modificado por la Ley 733 del 2002, artículo 3, con el siguiente tenor: la pena señalada para el secuestro extorsivo será de 28 a 40 años y una multa de 5.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal. Si concurriere alguna de las siguientes circunstancias, literal 1 y literal 2, si se somete a la víctima a tortura física o moral o violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada, literal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o el 10, cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lesiones personales. La conducta del homicidio se encuentra descrita en el artículo 103 del Código Penal: el que matare a otro, y según el artículo 104, literal C, penal, la pena será de 25 a 40 años, hoy 400 a 600 meses de prisión a la conducta descrita en el artículo anterior, se cometiere colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Pena incrementada conforme al artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Para la conducta de fabricación y tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones se encuentra descrita en el artículo 365, literal 5C, penal, modificado por la Ley 1453 del 2011, artículo 19, así: el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, reporta o tenga en un lugar armas de fuego, defensa personal o sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones. Lo anterior puede concluir que la esposa de la víctima tenía la intención de quitarle la vida y para ello contrata
a otra persona, quien es la que materializa los hechos, donde primero secuestra a la víctima exigiendo recompensa por su liberación, pero durante su retención fue torturado. Por último, después de 4 días, el autor material decide trasladar del lugar e impactar con un arma de fuego en la cabeza a la víctima, dando como resultado su muerte. En este sentido, hay concurso heterogéneo sucesivo donde los diferentes hechos delictivos hacen parte de varios tipos penales como el secuestro extorsivo, homicidio y porte ilegal de armas. Con la conducta cometida se vulneran dos bienes jurídicos, en este caso la vida y la integridad personal y la libertad individual y otras garantías. Muchas gracias.